El 12 de octubre de 1916, Hipólito Yrigoyen marcha hacia la Casa Rosada, acompañado por una multitud de seguidores. Los caballos del carruaje que transporta al líder son liberados por los manifestantes para poder llevar ellos mismos al primer mandatario elegido libremente por el pueblo. Después de 25 años de lucha y revoluciones, la Unión Cívica Radical finalmente llega al poder. Desde 1874, Argentina está gobernada por el Partido Autonomista Nacional. Aunque la Constitución vigente establece instituciones políticas republicanas, representativas y federales, en la práctica son unos pocos los que manejan los hilos del país. El Partido Autonomista Nacional asegura el triunfo de sus candidatos mediante el fraude electoral. Esta práctica solo es posible porque el voto no es secreto ni obligatorio y porque el partido gobernante confecciona los padrones e intimida a los opositores en el momento de la votación. Pero en 1889, muchos sectores políticos opositores al gobierno comienzan a reunirse para denunciarlo. Ellos crean la Unión Cívica, que tiene como uno de sus principales líderes a Leandro N. Alem, un político de gran prestigio. Si bien el nuevo frente comienza a organizarse como un partido político, es un secreto a voces que está preparando un levantamiento armado. La revolución estalla el 26 de julio de 1890 en la ciudad de Buenos Aires. Participan unas 1.200 personas, entre civiles y militares. Los revolucionarios logran tomar el parque de artillería, pero son atacados por las fuerzas militares leales al gobierno conservador. El centro de la ciudad se convierte en un campo de batalla. Los muertos y heridos de ambos bandos se cuentan por centenares. Finalmente, después de 3 días de combate, los revolucionarios son derrotados. Sin embargo, la revolución del parque es el bautismo de la nueva fuerza política. Durante los años siguientes, la revolución cívico-militar será una de las estrategias más usadas por los radicales para oponerse al sistema conservador. Lo que pasa es que en aquella época la revolución estaba en cierta medida justificada, porque el gobierno le pertenecía a unos pocos y a unos pocos quería seguir perteneciendo. La Constitución decía una cosa y las leyes reglamentarias hablaban de otra. No cualquier ciudadano argentino podía votar, no cualquier ciudadano argentino podía acceder a la universidad, no cualquier ciudadano argentino podía acceder al sistema de salud, no existía un sistema de salud. Al acercarse las elecciones de 1892, la Unión Cívica presenta la fórmula Bartolomé Mitre-Bernardo de Irigoyen. Sin embargo, Mitre sella una alianza con Julio Argentino Roca, el líder del partido oficialista, con la intención de presentar una candidatura única. Alem y muchos otros partidarios y dirigentes de la Unión Cívica rechazan este pacto de manera tajante. El partido se divide. La Unión Cívica Nacional, liderada por Bartolomé Mitre, se nutre de aquellos que apoyan la alianza con el partido oficialista. Por su parte, la Unión Cívica Radical, liderada por Alem, reúne a los que sostienen el principio de no pactar con un sistema político fraudulento, bajo ninguna circunstancia. Así nace formalmente el que se convertirá en el partido de mayor persistencia en la historia argentina. La Unión Cívica Radical se abstiene de participar en las elecciones de 1892.
y denuncia el triunfo de Luis Sáenz Peña por considerarlo ilegítimo. Al año siguiente, estallan nuevas revoluciones radicales en San Luis, Santa Fe, Buenos Aires, Corrientes y Tucumán. La abstención y la revolución cívica se consolidan como las armas de los radicales para oponerse al sistema. Alem decide incorporar el nombre de Unión Cívica Radical porque decía que se nos ha llamado radicales e intransigentes y que aceptamos ese nombre con orgullo porque no vamos a transigir con las ambiciones de los impacientes ni hay quien pueda matar este espíritu que se llama radical. Y a partir de ahí, la Unión Cívica Radical. A pesar de su abstención en las elecciones, la Unión Cívica Radical se convierte en el primer partido moderno con representación política en todo el país. Sus seguidores provienen de todos los sectores sociales. Leandro Alem sigue siendo el presidente del partido y su máxima figura. 3 ideas fundamentales se desprenden de su pensamiento: la necesidad de descentralizar y limitar el poder del Estado, el sufragio universal como medio para moralizar la política y la creación de partidos políticos que representen a la nación. Pero otros 2 políticos comienzan a disputar el liderazgo de Alem. Uno es Bernardo de Irigoyen, un hombre de gran fortuna y prestigio, que tiene una posición más moderada que la de Alem y está dispuesto a negociar con el oficialismo. El otro líder que emerge es el sobrino de Alem, un hombre cuyo estilo político parece propio de un conspirador. Su nombre es Hipólito Yrigoyen. Hipólito ha convertido a la Unión Cívica Radical bonaerense en una organización de gran poder. Pese a ello, dentro del partido muchos desconfían de él, especialmente los dirigentes ligados a las clases altas. El ADN de las semillas sembradas en la Revolución del 90 fue continuado por Hipólito Yrigoyen, quien con gran perseverancia reclamó la lucha contra el fraude electoral. No era una persona que encantara por su oratoria, porque de hecho no la ejercía casi nunca, sino por el carisma que tenía justamente en esa fuerza moral que transmitía a sus allegados. Para sorpresa de muchos, un gran cambio está por ocurrir. El estado anímico de Alem se va deteriorando por muchos motivos, entre los que se encuentra la sensación de fracaso político. El 1 de julio de 1896 se quita la vida. Tras la muerte de Alem, la conmoción política en el radicalismo es enorme. Bernardo de Irigoyen es elegido como nuevo presidente del partido y pacta con el sistema. Decide presentarse en las elecciones y, para aumentar las posibilidades de triunfar, propicia la unificación de la Unión Cívica. Pero Hipólito Yrigoyen rechaza el acuerdo y disuelve la Unión Cívica Radical bonaerense, recluyéndose en el campo. El radicalismo se debilita. Está a punto de disolverse. El radicalismo había nacido como partido de principios. De hecho, cuando Leandro Alem funda la Unión Cívica Radical y después en su legado posterior, cuando se suicida, él dice que se rompa pero que no se doble. Esto significaba que se podía esperar cualquier cosa menos la claudicación ética. En 1903, el radicalismo comienza a reunir sus fuerzas dispersas. 2 años más tarde, Hipólito Yrigoyen vuelve a la carga e impulsa nuevos levantamientos revolucionarios, pero son sofocados por un ejército que se ha profesionalizado y despolitizado. A partir de entonces, los radicales abandonan la lucha armada y despliegan comités en todo el territorio nacional con el objetivo de impugnar el sistema político en forma permanente. En estos años, la figura de Yrigoyen se hace cada vez más popular. Su doctrina política se apoya en 2 pilares: el régimen y la causa. El régimen es el sistema político corrupto que obliga a los hombres a vender su voto.
La causa es el pueblo, es el radicalismo, es la nación que incluye a todas las clases sociales. En consecuencia, los enemigos de la causa son los enemigos de la nación. Gracias a la amplitud de esta doctrina, cada vez son más los seguidores de Hipólito Yrigoyen, y la Unión Cívica Radical se convierte en el primer partido de masas de la Argentina. Yrigoyen en todo caso planteaba una cuestión táctica que sí tenía en cuenta que en algún momento iba a tener que sentarse a negociar de alguna manera la salida política con el régimen conservador, pero sin ceder en absoluto en lo que para él era fundamental, que era lograr el sufragio universal. Y lo logró. En 1911 se produce un cambio fundamental en el sistema político. Un cambio que posibilitará que la Unión Cívica Radical se presente a elecciones nacionales y provinciales después de años de revoluciones y abstención. Mediante una ley que lleva su nombre, el presidente Roque Sáenz Peña establece el voto secreto, obligatorio y universal para todos los hombres. Entre 1912 y 1916, el radicalismo obtiene la gobernación de varias provincias y suma una importante cantidad de diputados nacionales. Se inicia una nueva etapa, la del radicalismo como una opción de gobierno. Es el acceso al poder o la llegada al poder de los hijos de los inmigrantes, de la clase media porteña y también de lo que la oligarquía llamaba la chusma, es decir, de aquellos que vivían en los conventillos y que representaban los sectores más bajos de la Argentina. De la mano de los triunfos electorales, crecen las expectativas del radicalismo para la elección presidencial. La candidatura de Hipólito Yrigoyen es indiscutida. El radicalismo se impone como lo nuevo. Es el único partido organizado a nivel nacional y busca incorporar a todas las clases sociales. A lo largo del país, los caudillos y los comités radicales forman parte de la vida cotidiana de los barrios. Organizan bailes de carnaval, centros de salud, de asistencia jurídica, bibliotecas e incluso venden alimentos a precios económicos. Alrededor de estas prácticas y de las ideas de Alem e Yrigoyen se va constituyendo la identidad radical como una religión cívica. No eran estos tiempos donde existe internet, donde existe la televisión al instante, ¿no? Eran tiempos en los cuales la política se hacía de a pie, en reuniones que se hacían en distintos lugares de la extensísima geografía de la Argentina. En ese sentido, Hipólito Yrigoyen fue un verdadero genio, ¿no? Él entendía que el éxito se debía garantizar a través de la constitución de comités en todo el país. ¿Para qué? Para que el proyecto nacional pueda ser nutrido de las bases populares y que las bases populares puedan nutrir al proyecto nacional de nuevos conceptos. Entonces se dedicó a recorrer el país, lo hacía con sus propios recursos, mantenía y compró de hecho muchos terrenos en donde se construyeron comités con su propio salario. El 2 de abril de 1916, por primera vez, el pueblo consigue expresarse libremente en una elección presidencial. La fórmula de la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen-Pelagio Luna, se impone sobre la del Partido Conservador. Después de 25 años de revoluciones y denuncia constante del sistema político, el radicalismo tiene que aprender a gobernar. Hipólito Yrigoyen ejerce la presidencia con un estilo nuevo. Amplios sectores sociales sienten que son escuchados y que alguien vela por sus intereses. Yrigoyen recibe a cientos de personas que le piden trabajo y muchas de ellas lo consiguen gracias a la gestión del presidente. También recibe a delegaciones obreras sindicalistas y actúa como mediador en